en diversas áreas. Pensaba ahora en todo lo que conlleva el culto, igual la preparación, hermanos que están sirviendo, la música, el audio, en el servicio a las mesas, todo lo que conlleva y que es parte también de la adoración al Señor, que lo hacemos con amor, con gozo. El hermano que coordina las alabanzas, realmente es un privilegio, hermano, servir a Cristo. Es un privilegio servir al Señor en todo lo que Él nos permite. Aún es un privilegio escuchar la palabra del Señor. Sentarnos a escuchar su palabra, para mí es un privilegio el poder exponer la palabra. Es un gozo realmente que también la gloria se la lleva a nuestro Señor. Antes de comenzar, me olvidaba de algo más que informar también a los varones. Bueno, este día viernes las damas tienen su reunión. Este día viernes tendremos reunión de damas, para que no lo olviden. Ahí se estará recordando, imagino, por el grupo de mujeres y determinando también la hora de la reunión. El día 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre, los varones tenemos un día de confraternidad, de enseñanzas en Santiago. Se van a tocar en la iglesia de Padre Hurtado, del pastor Daniel Astudillo y Ricardo Jara, temas relacionados a los varones, a la integridad y a diversos temas que, bueno, van a ser 3 enseñanzas. A mí me corresponde la de la integridad y hay otras 2 enseñanzas que darán otros 2 pastores. Pero estamos invitados los varones para ir ese día. Comienza a las 9, va a terminar más o menos a las 5 de la tarde. Entonces, obviamente va a ser un día arduo, está incluido el almuerzo, todo ahí. Es gratuito, solamente van a tomar una ofrenda ese día para cubrir, una ofrenda voluntaria para cubrir los gastos de almuerzo y desayuno y todo eso. Entonces comienza de las 9 con desayuno hasta las 5:30 de la tarde y el almuerzo está incluido. Y los hermanos nos invitaron para que pudiéramos ir, entonces necesitamos hacer la lista para eso, ¿ya? Así que, por favor, si pueden inscribirse con hermano Ismael para la asistencia ese día, sábado 16. Dispongan de su tiempo, hermano, va a ser de bendición el compartir con otros varones, saber de las luchas de cada uno y tocar esos temas que tienen que ver con el carácter del hombre de Dios. Así que disponga su tiempo, saque compromisos de la agenda para poder asistir ese día sábado. Solamente por el día, nos iríamos temprano y volveríamos en la tarde. Obviamente nos planificaríamos para ir en pocos autos y poder ir todos juntos y así que salga también más barato el viaje, podamos costearlo entre todos. Entonces eso, recuerda esa fecha, 16 de noviembre, tendremos ese día de compartir, de confraternidad, de enseñanza, de retiro en la palabra del Señor en Padre Hurtado, en Santiago. Bien, eso. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y vamos a leer la palabra del Señor, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Una parábola, bueno, las parábolas son muy importantes porque nos revelan verdades del reino de Dios, verdades escatológicas también, porque siempre habla de la venida del Señor, en muchas de ellas. De hecho, el contexto en el que están estas 2 parábolas que se mencionan en el capítulo 25 de Mateo, tienen relación con la venida del Señor. La parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Que habla de estas vírgenes que debían estar preparadas para la venida del esposo. Y luego la parábola de los talentos, que también nos revela verdades en el ahora ya de nuestra vida, pero también verdades escatológicas, verdades respecto a la venida del Señor que debemos nosotros también considerar y estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar al Señor y luego leer desde el versículo 14 al 30 de Mateo 25. Amado Dios, damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, encarecidamente que usted nos bendiga, que usted nos llene de su Santo Espíritu, que usted nos dirija, Señor, con el Espíritu Santo, Padre Celestial,
y que podamos, Señor, ser nutridos con tu palabra y que nos abra los ojos para poder ver, Señor, la luz del Evangelio y para poder, Señor, vivirlo de acuerdo a su voluntad. Para poder, Señor, vivir y usar todo lo que usted nos ha dado, Señor, para su gloria. Usarlo, Señor, sabiendo que somos administradores, mayordomos, Señor, de lo que usted nos ha encomendado. Oh Padre, pedimos su bendición sobre esta iglesia y su gracia en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Les damos la bienvenida a todos los que han llegado también el día de hoy a adorar al Señor. Es un privilegio. Me da gozo ver también la familia de la hermana Cindy, que está la vez anterior, no pudieron estar, aunque vinieron, pero esta vez están aquí con nosotros, gracias al Señor. Los papás de la hermana María José, también un gozo poder tenerle, su hermano. Y a todos los que han venido el día de hoy a adorar al Señor. Es bueno estar en la casa de Dios. Leemos la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Nos habla de verdades del reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como les decía en Mateo capítulo 25, nosotros vemos 2 parábolas que tienen un sentido escatológico, que tienen un sentido, o que nos hablan más bien acerca de los últimos tiempos, de qué es lo que pasará en los últimos tiempos. En la parábola de las 10 vírgenes nos manda a nosotros los creyentes en su aplicación a estar preparados para la venida del esposo, a estar preparados para la venida del Señor, a examinarnos si realmente somos verdaderos creyentes que tienen al Espíritu Santo de Dios morando en Él, para que en aquel día no quedemos fuera, para que en aquel día el Señor no nos diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, como les dirá a muchos que creían que conocían al Señor, pero realmente no le conocían verdaderamente. Entonces, un día vamos a dar cuentas. Esta parábola también nos revela que un día daremos cuenta delante del Señor. Un día nos presentaremos delante de Él y se evidenciará si somos realmente verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios siempre dará fruto. Un verdadero hijo de Dios, como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, evidenciará a través de su vida transformada que es un creyente verdadero. Entonces esta parábola de los talentos nos revela y Dios a través de esta parábola nos hace responsables de los privilegios que nosotros recibimos en esta vida, de las oportunidades y las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros las administremos. Mientras mayores privilegios nosotros tenemos en esta vida, mayor responsabilidad, más se nos demandará. Una de las mentiras que el hombre ha abrazado de manera general es que pensamos que la vida es nuestra.
que la vida nos pertenece, que nosotros no tenemos que dar cuenta a nadie, ¿cierto? Vivimos de esa forma, de manera independiente. Pensamos que no tenemos que rendir cuentas, que no tenemos que dar explicaciones. Entonces, ¿qué pensamos que podemos hacer? Lo que nosotros queramos y que eso no va a traer mayores consecuencias, pero realmente eso es un espejismo en la vida del hombre. No es cierto que la vida es tuya. La vida no es tuya. La vida no está en tus manos. La vida no te pertenece. Tú un día serás llamado a dar cuenta de todo lo que se te ha dado. Y eso es lo que nos quiere enseñar esta parábola. Todo lo que Dios te ha dado, debes un día rendirlo delante de Él. Eres responsable y darás cuenta. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice que no hay cosa encubierta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día daremos cuenta delante del Señor de todo lo que hemos hecho, de todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tú llamas tuyo, no es tuyo. Todo lo que tú llamas tuyo, Dios te lo ha dado. Ni tus hijos, ni tu tiempo, ni tus recursos, ni tu trabajo, ni tu familia. Absolutamente nada es tuyo, sino que todo es de Dios y nosotros somos simples mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El problema es que no entendemos eso y creemos que podemos desperdiciar nuestra vida, que podemos desperdiciar nuestro tiempo, que podemos desperdiciar nuestros bienes, que podemos desperdiciar todo lo que Dios nos ha dado para que lo administremos de manera sabia. Es por eso que le decía hace un rato en la enseñanza de la mañana, que nosotros como padres somos responsables de la enseñanza de nuestros hijos y esa es una mayordomía que el Señor nos ha dado, de la cual, hermanos, daremos cuenta. Así como de muchas otras áreas daremos cuenta delante del Señor porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros podemos esconder las cosas de los hombres, los unos de los otros, de nuestra propia familia incluso, pero de Dios no. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces esta parábola tiene un sentido escatológico, tiene un sentido acerca de los últimos tiempos, porque nos dice que nosotros daremos cuenta cuando el Señor venga. El amo un día volverá y nos pedirá cuenta de todo lo que nos repartió, porque Él repartió sus bienes, como dice en la parábola. A uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2 talentos, a otro les dio 1 talento. Pero a todos les repartió para que ellos trabajaran esos talentos. Entonces esto nos enseña como primera cosa que todo lo que nosotros tenemos, toda la vida que nosotros vivimos, es Dios quien nos la ha dado para poder administrarla, para nosotros ser mayordomos. En el versículo 14 y 15 del texto que nosotros leímos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La parábola, usted puede leer después, la anterior de las 10 vírgenes, nos enseña cómo nosotros debemos velar ante la inminente venida del esposo, ante la inminente venida del Señor. No sabemos el día ni la hora, Cristo mismo lo dijo, pero debemos estar alerta a esa venida del Señor. Pero esta parábola, aparte de velar, se complementa con la otra, porque no solamente debemos velar y esperar la venida del Señor, sino que también mientras esperamos la venida del Señor, debemos ser buenos mayordomos. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, debemos velar según una parábola y debemos trabajar según la otra parábola. Debemos hacer algo, debemos ocuparnos en nuestra vida lo que Dios nos ha encomendado. Dios todo lo ha puesto en nuestras manos y debemos ser buenos mayordomos. Hermanos, es un tremendo acto de la generosidad de Dios, de la gracia de Dios, el ver que Dios ha puesto todas las cosas en nuestras manos, que Dios te ha dado habilidades, conocimiento. A veces se conversa, ¿cierto?, después del culto o en la junta que pueden tener entre hermanos y se habla acerca de sus trabajos y de las habilidades que ustedes han desarrollado, ya sea naturalmente o los oficios que han desarrollado naturalmente o a través de alguien que le enseñó, a través de los estudios que han adquirido en el tiempo. Y tienen ciertas habilidades y cada uno es hábil en diferentes áreas en las cuales se desarrolla.
Pero déjame decirte que eso no es producto simplemente de tu capacidad, sino algo de Dios, que proviene de Dios. Porque de Jehová viene la sabiduría, dice Proverbios, y de la boca del Señor viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, Dios es el que da esos conocimientos, que deben ser administrados de buena forma para su gloria. Entonces es un tremendo acto de la generosidad de Dios, de la gracia de Dios, el que Él nos haya dotado de ciertas capacidades para poder vivir esta vida y vivirla para su gloria. Él ha puesto en nuestras manos la vida misma. Él ha puesto en nuestras manos un servicio en la iglesia misma, la cual nosotros debemos administrar y cuidar. Ha puesto su palabra, ha puesto el evangelio. Como dije, ha puesto conocimientos, ha puesto recursos en tus manos, los cuales debemos administrarlos con responsabilidad. Y el pueblo de Dios debe estar ocupado, el pueblo de Dios debe estar trabajando, porque la vida, hermanos, es un regalo de Dios para que la administremos. Es un regalo del Señor, es una gracia de Dios. Entonces el amo, aquí en la parábola, pone en las manos de sus siervos 8 talentos. Y ojo, entendamos bien la palabra talento, porque aquí cuando nosotros decimos noche de talentos y vamos a mostrar cada uno los talentos y cada uno muestra sus habilidades, uno canta, otro hace otra cosa. No se trata de esos talentos aquí en la Biblia, hay que aclarar eso. Aquí talento no es una habilidad o una capacidad de hacer algo, sino que es una medida de peso, es una medida de valor, una moneda, podemos decir. Eso es lo que es un talento aquí en la Biblia. Y era la moneda o el peso de valor más alto en la Escritura. Más alto. Entonces el amo pone 8 talentos, que eran muchísimos. Si lo ponemos al dinero actual, era muchísimo dinero. Equivalía a 20 años de trabajo de un trabajador. O a toda una vida prácticamente de trabajo de un obrero. Es mucho trabajo. Es mucho dinero. Entonces este amo era muy rico, tenía muchas posesiones, lo que se presenta en la parábola, y en su ausencia quería que estos administradores, estos cuidadores, estos siervos pudieran trabajar ese dinero, pudieran hacerlo producir para que fuera trabajada, fuera administrada y no perdiera su valor. Entonces les deja esta tremenda responsabilidad y ellos debían, como siervos, obedecer lo que su Señor les mandó. Y así también lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Dios a nosotros nos ha dado talentos, no habilidades simplemente, sino ha dado cosas para que nosotros las administremos, cosas, personas, recursos, tiempos, habilidades, gracia, amistades, relaciones, y todo lo debemos administrar para su gloria. Los talentos para nosotros es todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dejado en esta vida, todo lo que ha puesto en nuestras manos, y debemos administrarlo porque es de Él, porque es prestado, porque no es nuestro. A uno dio 5 talentos, algunos tienen más talentos, más cosas que Dios le ha dado y por ende más responsabilidad. A otro le dio 2 talentos y quizás a otro le ha dado simplemente 1 talento. Pero al que tiene 1 talento no le pedirá cuenta de 5 talentos, sino del 1 que le dio. Al que le dio 2 lo mismo y al que le dio 5 también. Por ende, mientras más cosas Dios le ha dado para administrar, más responsabilidad y más Dios le demandará. Entonces, porque esto no es nuestro, sino que es prestado y un día daremos cuenta. Entonces, esas cosas Dios lo ha dado a cada uno de nosotros para que vivamos para su gloria. Entonces, ya sea Dios te haya dado a ti 5 talentos, ya sea que Dios te haya dado 2 talentos o te haya dado 1 talento, tú debes servirle con lo que Él te ha dado. Dice Wright, comentando acerca de los talentos, dice él, cualquier cosa con la que podamos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra capacidad de razonar, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo, todo eso es un talento que Dios nos ha dado. Y todo eso, hermano mío, es un préstamo. Somos simples administradores. Entonces, toma todo eso que Dios te ha dado, analízalo, ve y no seamos irresponsables, sino que sirvámosle a Él, porque todo es para su gloria.
Mira al rey, mira al amo que te ha encomendado cierta labor y cúmplela. No mires al resto, no mira a quién sirve, no mira a quién no lo hace, no te compares con otro, no quieras los talentos de otro, no quieras los 5 que le dio a otro si te ha dado 2 o 1. Si no, sírvele con lo que Él te ha dado a ti para que tú administres y para que vivas para su gloria. Dios nos ha puesto en una familia. Tú eres miembro de una familia. Bueno, tienes que administrar todo eso que Dios te ha encomendado en la familia para Él. Dios te ha puesto en un trabajo. Bueno, debes glorificarle a Él con ese trabajo que tú realizas. Dios te ha puesto en una iglesia, te ha dado una iglesia, hermanos en la fe. Bueno, glorifícale a Él. Si has podido estudiar y tienes una profesión, bueno, glorifica a Dios en esa profesión. Pero la pregunta es, ¿estás usando todo lo que Dios te ha dado para su gloria? A algunos Dios le ha dado juventud. Bueno, a todos, pero a algunos ya ha pasado. Pero Dios te ha dado esa juventud, ¿la estás usando para Él? Esa fuerza que tienes ahora mientras eres joven. Entonces, hermanos, todos los cristianos somos objetos de la gracia de Dios. Hemos recibido por la gracia de Dios capacidades, dones, inteligencia que el Señor nos ha regalado. No a todos de la misma medida, como dijimos, a algunos da 5, a otros dio 2, a otros 1, pero a todos le ha dado de acuerdo a su capacidad. Como dice también Corintios, diversas responsabilidades tenemos. Como dije, Dios no te pedirá cuenta de la capacidad de otro, sino de tu capacidad, la que te dio a ti, de las gracias y misericordias que Él en ti mostró, para que tú la administres para Él. Y esto nos enseña que nosotros en nuestra vida debemos vivir delante de la presencia de Dios. Como decían en la palabra latina, los reformadores, coram Deo, vivir delante de la presencia de Dios, donde todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos conscientes de la existencia de Dios y de que un día daremos cuenta delante de Dios, de que la presencia de Dios está donde quiera que nosotros estemos y en lo que donde quiera que estemos y en lo que hagamos. Él está presente. No hay cosas de domingo y cosas de lunes. No hay cosas santas y cosas seculares. Hermanos, nosotros no servimos a Dios solamente el domingo, ni cuando leemos la Biblia, ni cuando oramos solamente, sino cuando trabajas, tú sirves a Dios. Cuando estudias, tú sirves a Dios. Cuando tú te entretienes, descansas, tú debes procurar glorificar a Dios en eso. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. ¿No dice la Biblia, ya sea que comamos o bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios? Aun cuando comemos o bebemos, lo hacemos para su gloria. ¿Y qué significa hacerlo para su gloria? Es estar conscientes de que Él está, su presencia está en medio de esas cosas. De que si yo soy un trabajador negligente, hermanos, Dios me está mirando. Pero si voy a ser un trabajador diligente, no lo voy a hacer simplemente para que me mire el jefe, sino para que Dios sea glorificado por medio de mi trabajo. Si voy a ser honesto en mi trabajo, íntegro, lo voy a hacer para que Dios sea honrado, porque Él merece toda la gloria. Eso significa vivir delante de la presencia de Dios y administrar todas las cosas para la gloria de Dios. Que no voy a ser deshonesto con mi prójimo. Voy a enseñar la palabra de Dios en mi hogar, si tengo un hogar cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque Dios me ha dado una familia para administrarla, para servirles, una esposa para pastorearla. En el caso de las mujeres, hijos, familia, esposo, para servir con gozo en mi hogar y para hacerlo no para él solamente o para ella, sino para la gloria de Dios. Y ahí voy a hallar el gozo de lo que Dios me ha dado. Voy a deleitarme en lo que Dios me ha dado para administrar. Hermanos, no somos dueños, sino simples administradores. No me lo gané yo con el sudor de mi frente, sino con la fuerza que Dios me da, con la gracia que Dios me da para seguir actuando, para seguir trabajando. A veces reflejamos actitudes orgullosas. A veces pensamos que podemos solos, que hacemos las cosas por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza.
Y nos jactamos de eso, nos jactamos de nuestras capacidades. Eso es necedad, hermano. Es orgullo. Cuando alguien se jacta por lo que es o lo que ha logrado, es simplemente orgullo. Nada de lo que hemos logrado es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. Es porque Dios te ha dado conocimiento y gloria a Dios por eso. Si lo has administrado bien, si lo has usado para su gloria. Gracias a Dios. Sea humilde y agradécele a Dios por esas gracias preciosas, las cuales te ha otorgado para poder vivir con tu familia, para poder sustentarte. Yo a veces miro a los hermanos y los oficios, las cosas que hacen, yo admiro las labores, de cómo lo hacen, realmente, y doy gracias a Dios, no con envidia, sino doy gracias a Dios porque les ha dado esas capacidades. Y son capaces de hacer cosas que por lo menos yo no soy capaz, o no sé hacerlas. Y es hermoso ver cómo Dios reparte como Él quiere. Reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y es hermoso ver que Dios ha sido condescendiente y misericordioso con nosotros. Porque si tú puedes trabajar y darle sustento a tu familia, hermano, es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. A veces ya es cansado, a veces aburrido, a veces tienes mal día, pero es gracia de Dios. Es misericordia de Dios. Los hijos, la familia, tu esposa, es un regalo del Señor. Valora eso. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, ama a tu esposo. Valóralo como la iglesia ama a Cristo. Y juntos reflejen el Evangelio. Porque eso es un don de Dios. El matrimonio es un regalo del Señor. A veces nos levantamos de malas, a veces, ¿cierto?, nos juega en contra de nuestro pecado. Pero pidamos perdón y sigamos unidos a Cristo, que es el fundamento del matrimonio. Dios te ha dado el privilegio de tener hijos. Bueno, valóralos, ámalos y enséñalos en la palabra de Dios, porque Dios te pedirá cuenta también por ellos. Entonces, hermano, de todo daremos cuenta delante del Señor. No reflejes una actitud orgullosa, como si no te importaran las cosas que Dios te ha dado. Como si tú lo hubieras ya logrado todo en la vida, porque falta mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Entonces, esta parábola no solamente se está refiriendo a cristianos, como un cristiano bueno o dos cristianos buenos y uno malo que no administró lo que Dios le ha dado. No, sino que porque el siervo malo va a ser arrojado a la condenación. Está hablando del infierno, del castigo, de aquellos que no administraron correctamente su vida, de aquellos que no pensaban en lo espiritual, que no se nutrieron también en las cosas del Señor y pusieron a Dios por sobre todas las cosas, porque somos hechos para su gloria. Sino que nos muestra que hay en el mundo personas cristianas que van a servir al Señor con lo que Él les ha dado y otros que no. Otros que van a escuchar el Evangelio, que van a quizás estar en una iglesia, en la silla de una iglesia, escuchando y aprendiendo, viendo que todo lo que tienen es gracia de Dios, pero no buscando al Señor verdaderamente. Y probablemente el Señor le dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. No, Señor, que en tu nombre hicimos milagros. No, Señor, que en tu nombre yo eché fuera demonios. Yo oré en la iglesia, Señor. Yo estuve ahí leyendo la Biblia. Sí, pero no le buscaste verdaderamente. No te arrepentiste verdaderamente. No le serviste verdaderamente. No importa si tú vas a la iglesia. Y no quiero decir que la iglesia no es importante. Es muy importante. Pero no importa si tú vas a la iglesia, pero no tienes un corazón verdaderamente arrepentido delante de Dios. No vives sabiendo que Dios te está mirando siempre. Recuerda lo que dice lo que hemos citado anteriormente a los jóvenes. Eclesiastés, cuando dice: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de adolescencia. Dios no quiere jóvenes amurrados, aburridos. Dios quiere jóvenes que se alegren en su juventud. Pero vive delante de la presencia de Dios. Sabe bien, joven, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Alégrate, pero vive para Dios. Dios te juzgará sobre todas las cosas que tú hagas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. O sea, pase el tiempo y digas: ¿cómo desperdicié el tiempo? ¿Cómo desperdicié tanto mi vida? Y te arrepientas de no haber servido al Señor.
Entonces la vida es una oportunidad, hermano, la vida que nosotros tenemos es una oportunidad para servir a nuestro Señor, para servir al amo que un día nos pedirá cuenta. Él nos dio los bienes, Él nos dio las posesiones, ahora Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y la oportunidad que nosotros tenemos es de servirle. Entonces no podemos vivir, no me gusta mi vida, estoy aburrido, estoy hastiado de esto. No, vive esta vida para el Señor. Vive lo que Dios te ha dado para Él. La vida es una oportunidad para servir a favor de los intereses del Señor, de lo que Él nos ha dado. Mientras estemos vivos, debemos hacerlo. Versículo 16 al 18. Versículo 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos. Él trabajó, él sirvió para los intereses de su Señor. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 3 siervos, 2 multiplicaron y 1 lo escondió. O sea, llama la atención, hermanos, que los 2 primeros siervos, el de 5 y el de 2, ellos no perdieron el tiempo. Ellos no desperdiciaron su vida. Ellos no desperdiciaron lo que Dios les había dado. Hermanos, la vida no es para desperdiciarla. A veces pasan semanas y no sabemos en qué invertimos el tiempo. Sentimos que hemos desperdiciado el tiempo. ¿Cuánta gente hoy vive para las cosas equivocadas, para los propósitos equivocados y desperdician sus vidas en cosas sin sentido? Que esto nos lleve a mirar atrás y a preguntarnos y a decir, ¿en qué he invertido mi tiempo? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo eterno? ¿Estoy trabajando para hacer tesoro en los cielos? ¿Para vivir para el Señor? ¿Estoy aprovechando realmente el tiempo? Y como dije, no estoy diciendo que tienes que pasar todos los días en la iglesia. Servir al Señor no se trata de pasar todos los días en la iglesia. Hay gente que va todos los días a la iglesia y va camino a la destrucción, va camino al infierno. Hermano, no se trata de pasar todos los días en la iglesia. Se trata de hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios y que Dios sea lo primero en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de servir a Dios con lo que Él nos ha dado. Es un regalo la vida, hermanos, y debemos valorar la vida. No es la vida más que, dijo el Señor, más que el alimento. Dios te ha regalado la vida. Es un don de Dios. Y no hay otra. Es la única que tendremos para servirle, para hacer la voluntad del Señor. ¿Estamos usando bien lo que Dios nos ha dado? Hermanos, muchos de ustedes tienen capacidades tremendas. Pero a veces usamos esa capacidad en algunas áreas. Pero úsala para el Señor. ¿Tienes la capacidad de memorizar? Bueno, memoriza textos bíblicos también. Si Dios te ha dado esa capacidad, debes hacerlo. Si no, estás desperdiciando tu mente. Lee la Escritura, aprende lo más que puedas. Conoce más al Señor, investiga más. Tienes la capacidad de investigar, investiga más de la Escritura también. Tienes la capacidad de leer libros, bueno, lee la Biblia muchas veces. Entonces esta vida, hermano, no es para descansar simplemente. No es para cumplir mis sueños. Es para glorificar a Dios. Y ahí vas a encontrar la verdadera dicha y felicidad. Las personas que luchan alcanzando sus sueños, créanme, nunca se contentan con lo que logran. Siempre quieren más. Siempre tienen otros sueños. Siempre va a haber otras metas. ¿Cumpliste ese sueño? ¿Querías viajar? Bueno, viajaste. ¿Sabes qué? Vas a quedar insatisfecho. Porque vas a darte cuenta que el viajar no es el todo de la vida, hermanos. Que en otros países se hace lo mismo que se hace acá. ¿Sabía eso? Que también tienen que trabajar. También ellos quieren viajar a otros países. Cuando uno quiere viajar a Estados Unidos, ¿cierto? Usted va a Estados Unidos y ellos quieren ir a Europa. Los de Europa quieren ir a África. Los de África quieren ir a Asia. Porque el corazón del hombre nunca está satisfecho. Ese no es el fin de la vida. Y no estoy diciendo que no viajes. También es parte con lo que puede glorificar a Dios. Estoy diciendo que no es el fin. A veces luchamos con los propósitos y fines equivocados. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4.
1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo deben tenernos los hombres? Por servidores de Cristo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? ¿O qué debemos ser? Administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado cosas, nos ha dado conocimiento, nos ha dado su palabra, los misterios ya revelados para ser administradores de ellos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que esos administradores sean hallados fiel. Entonces, hermanos, debemos vivir vidas orientadas por Dios, vidas guiadas por el Evangelio, que se evidencie que el norte de nuestra vida es el Señor. Es Cristo, que ese es nuestra mayor pasión, nuestro mayor deseo. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. En esta vida no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y cuando agrademos a Dios, también tendremos el favor probablemente de los hombres en muchas ocasiones. Pero debemos poner la mira en las cosas de arriba, como dijo Pablo, y no en las de la tierra. Como dijo el Señor Jesús, hacer tesoro en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y no hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan. ¿Qué te mueve, hermano mío? ¿Qué te mueve a vivir esta vida? ¿Cuál es tu motivación? A veces vivimos por motivaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que te motiva para seguir viviendo mañana? O quizás no tienes ninguna motivación. Estás buscando primero garantizar tu futuro, formar una linda familia, tener un buen pasar. Como dije, cosas que no son malas en sí mismas. O con lo que Dios te ha dado ahora, glorificarle, honrarle a Él. Obviamente planificándonos siempre para el futuro, pero buscando el honrar a Cristo por sobre todas las cosas. Los dos primeros siervos evidenciaron su interés y entrega por los intereses de su amo. A ellos les interesaba ser obedientes, eran siervos obedientes. Mi amo me dio 5, yo voy, los tomo, negocio con ellos. ¿Y qué pasó? Produjo otros 5. El que tenía 2, los tomó, negoció con ellos por los intereses de su amo y produjo otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, nos presenta el contraste con los 2 primeros. Los 2 primeros fueron obedientes, pero este hombre cavó y enterró el dinero de su amo. Hermanos, el problema no estaba en la cantidad, sino en lo que hizo. No estaba en que le había dado 1, entonces no le alcanzaba para negociar, porque ya un talento era mucho. Si lo ponemos en pesos de hoy día, era mucho dinero. Sino en la actitud de su corazón. Él no quería servir a su amo. Él no tenía interés en las cosas de su amo. ¿Recuerdan cuando vimos a Ageo y el pueblo estaba trabajando por sus casas, artesonada por sus campos, y no estaba preocupado de la casa de Dios que estaba desierta? Es lo mismo en el caso de este hombre. Él no estaba preocupado por los intereses de su amo. Simplemente él tenía miedo de que le dijeran algo, lo escondió y siguió su vida, como si la orden de su amo no hubiera importado. No tenía interés en servir a su Señor. El talento para él fue un problema, fue una carga, no una bendición. No veas lo que Dios te ha dado como una carga, sino como una bendición. Nosotros, ayer pensaba mientras estaba en la cena el viernes, en mis 7 hijos, en los 7 pequeños. Yo decía, wow, son 7. Yo pensaba eso, son muchos. Pero es una gran responsabilidad. Pero también un gran privilegio que uno debe disfrutar. Es un privilegio. Pero si yo te he dado 2, 3, 1, o tu esposa nomás, bueno, son privilegios que Dios te ha dado para disfrutarlos, para servirle a Él. Este hombre debía ser un buen administrador con ese talento que Dios le había dado. Pero no podía hacer lo que le daba la gana. Debía trabajar, negociar al igual que los otros. Fue un siervo malo, fue un siervo irresponsable,
¿Fue un siervo perezoso? Hermanos, yo siempre le he dicho en otras ocasiones, si Dios te ha dado un hogar cristiano donde tú, tu esposa son cristianos, hermanos, es un tremendo privilegio. No lo desperdicies. No desperdicies eso viviendo como si no fueran cristianos. Aprovecha eso. Hablen del Señor juntos, nútranse juntos, asistan a la iglesia juntos, lean la Biblia juntos, oren juntos de vez en cuando. Y vivan como cristianos. Y si tienen hijos pequeños, enseñen a sus hijos en las cosas del Señor. Porque eso es un privilegio. Pero también es una responsabilidad que debes cumplir. No seas como aquel que enterró todos esos privilegios que Dios le dio, toda esa responsabilidad que Dios le dio en la tierra. Y hizo como si nada importara. Porque Dios ha puesto las cosas en nuestras manos. En el día del juicio no servirán tus excusas. No, que no tenía tiempo. No. Eso no servirá en el día del juicio. Porque si no tenías tiempo es porque invertiste tus prioridades. Le diste tiempo a otra cosa que para ti era más importante y más relevante que tu familia, Dios, su palabra. No hay otra excusa, no hay otra razón que tú puedas dar. Simplemente invertiste. No, es que es mi trabajo. No hay excusas. En el día del juicio no habrá excusas. Si tienes poca salud, bueno, sirve a Dios con esa poca salud que Dios te dio. Sírvele a Él. Ocupa lo que tengas de salud para servirle. Porque de eso vas a dar cuenta. Ahora, si eres joven y tienes buena salud, cuida también tu salud, porque eso es parte de la administración que Dios te ha dado. No, cuando tenemos que dar al Señor, no es que cuando tenga más voy a dar, no, es que si no das ahora, si no eres fiel en lo poco, con lo que el Señor te ha dado, tampoco tendrás mucho. Los primeros dos estudiaron correctamente el mercado. Ellos dijeron, tenemos 5 talentos, vamos a ver en qué podemos invertirlo. Y lo hicieron y negociaron y ganaron, lo duplicaron. Pero el que tenía 1, no lo hizo. Hermanos, el servir al Señor, Cristo mismo lo dijo, conlleva riesgos, conlleva sacrificios más bien. Cristo dijo, tenemos que renunciar a nuestra propia vida. Que las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, una vida difícil muchas veces, porque el servir a Cristo cuesta sacrificio. A veces no queremos, estamos cansados y no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos leer en familia. Bueno, pero hay que hacerlo, es un sacrificio que se debe hacer. Por el bien de mi hogar, por el bien de mi casa, por el bien de mis hijos. Usa la vida que tienes, hermano, hermana, para la gloria de Dios. Planifica tu día de tal forma que tú glorifiques a Dios. Porque en el cielo seremos puestos sobre mucho. Cuando la Biblia dice, lo poco has sido fiel, se refiere a lo de este mundo. Esto es lo poco. Esto no es nada comparado con el cielo. El que es fiel en lo poco, será puesto sobre mucho, allá arriba. No es que aquí, no es una promesa de prosperidad a todo esto, porque algunos lo ven así. Si eres fiel aquí en poco, Dios te va a dar mucho más. No se trata de eso, esa no es la promesa. Si eres fiel aquí en lo poco, en esta vida, allá, en la vida eterna, cuando disfrutes la verdadera vida, serás puesto sobre mucho. Allá disfrutarás del Señor para siempre. Independientemente de que hay principios bíblicos que el diligente será prosperado y todo eso, si haces bien todo para la gloria del Señor, también probablemente tengas prosperidad en esta vida. Pero son cosas, sigue siendo poco. Por mucho que tenga en esta vida, la Biblia le llama poco. En otra parábola le llama las riquezas injustas. No es que tú adquieras riquezas injustas, sino que las riquezas de este mundo. A eso se está refiriendo. Que uses las riquezas de este mundo para hacer tesoros en los cielos. Entonces usa la vida que tienes para la gloria de Dios. Porque la vida culminará, un día terminará, un día te presentarás delante del Señor y darás cuenta. La vida termina con una rendición de cuentas. Todos nos presentaremos delante de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, hermanos. El juicio. Nos presentaremos delante de Dios. Cristo volverá, Cristo un día regresará a arreglar cuentas con sus siervos. Él dejó sus bienes para que nosotros seamos mayordomos y los administremos.
pero un día volverá y nos pedirá cuentas de ello. Versículo 19. Después de mucho tiempo, ese tiempo no lo conocemos, por eso tiene un sentido escatológico, por eso nos habla de los últimos tiempos. Después de este tiempo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué dice, hermanos? Y arregló cuentas con ellos. No es especificado el tiempo de la ausencia del amo, pero era suficiente tiempo para usar lo que Él nos había dado, o lo que Él les había dado para su gloria. Fue suficiente para doblar lo que el amo les había entregado. Entonces Él te juzgará de acuerdo a las oportunidades que Él te dio, a los recursos que Él te dio. Versículo 20 en adelante. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está lo mucho, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, no le dijo: ¿por qué no me traes 5 como el anterior? No, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esas son las palabras que todos quisiéramos escuchar en el día final. Anhelamos que Cristo tenga esas palabras para nosotros y nos diga: entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Viviste para mí a pesar de tus incapacidades, a pesar de lo que no tenía, de tus falencias. Tú me serviste con lo que yo te había dado. Fuiste fiel. Entra ahora en el gozo de tu Señor, porque ahora te pondré sobre mucho. Si Dios nos ha dado aquí, que para nosotros son grandes responsabilidades, como las que yo le mencionaba, por ejemplo, de mis hijos, ustedes pueden mencionar otras, cuánto mayores responsabilidades y privilegios y gracias tendremos en el cielo, cuando estemos con Él disfrutando. Algunos se imaginan el cielo como un eterno culto, ¿cierto? De interminable. Y sí, eternamente estaremos adorando a Dios, pero también habrá trabajos, también habrá responsabilidades, habrá cosas que hacer allá, con las cuales glorificaremos al Señor. Entonces, Dios trató a cada uno de sus siervos de manera individual. Cada uno dará cuenta a Dios de su administración. Cada uno es responsable, hermanos, delante de Dios. Y estos hombres llegaron donde su amo y simplemente mostraron lo que hicieron. Mira, tú me diste 2, aquí tengo, Señor, otros 2. Gracias, Señor, porque me diste el privilegio de servirte. Bueno, traté de hacerlo lo mejor que pude. Traté de esforzarme, de ser obediente a todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y el Señor va a decir: bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre todo esto poco que yo te di, fuiste fiel. Ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, la vida es un regalo de Dios para administrarla para su gloria. No olvides eso. Administra tu vida para la gloria de Dios. Y ambos recibieron los mismos resultados. ¿Se da cuenta que no es por la cantidad, no es por cuánto Dios te dio, sino tanto el que tenía 5 como el que tenía 2 recibieron las mismas palabras de parte del Señor? Entonces vivamos conscientes de la venida del Señor, que no se nos olvide eso, hermano, que Cristo regresará, que Cristo volverá. Había un canto antiguo, un corito antiguo que cantábamos en la iglesia que decía que el Señor iba a volver y que cuenta le daremos. ¿Qué cuenta tú le darás? ¿Qué le rendirás cuando Él te pida cuenta de tu administración, de tu mayordomía en las cosas que Él te ha regalado? ¿Tú vives como alguien que está esperando la venida del Señor? ¿Vives consciente de que el Señor volverá? Y eso puede pasar en cualquier momento. Bien, le dijo, buen siervo y fiel. Fueron productivos, usaron bien los recursos, usaron bien lo que Dios le había dado para su gloria. ¿Qué tomó en cuenta Dios de estos hombres? La fidelidad, hermanos. Bien, buen siervo
y fiel. La fidelidad Dios tomó en cuenta. ¿Eres fiel en lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel en lo que se te ha encomendado? ¿Eres fiel en los trabajos que Dios te ha dado para su gloria? Cuidado, hermanos, con no tener tiempo para Dios. Cuidado con no tener tiempo para las cosas de Dios. No sea que un día oigas la voz de Cristo diciéndote que no fuiste fiel en lo que Él te ha encomendado. Y no es que no se ganaron el cielo, sino que evidenciaron que no eran verdaderos cristianos, que no eran herederos del reino de Dios. Entonces el Señor, a pesar de que era mucho talento, mucho dinero, el Señor le dice, esto es poco, en esto poco fuiste fiel. Porque lo que Dios te ha dado a ti, o lo que Dios nos ha dado para administrar en este mundo, hermanos, no es nada comparado con su grandeza, no es nada comparado con su gloria. Nada en este mundo, ninguna belleza de este mundo puede compararse con la belleza de Dios y la belleza de la gloria de Dios. Entonces que tus ojos no se encandilen con las cosas de este mundo. Que tus ojos no deseen simplemente las cosas de este mundo. Aun cuando podemos ver la belleza del campo, la belleza, depende de la belleza que te guste. Yo le decía al hermano, a Tomás creo allá, a mí no me gusta tanto la playa, no me gusta tanto el estar ahí en el mar. Prefiero el campo, prefiero más el sur que la costa. No es que no me guste, pero prefiero más la belleza del sur. Pero a través de esa belleza, ya sea el mar, el campo, las montañas, bueno, que te lleve a glorificar a Dios, a honrar a Dios. E imagínate, si eso es tan bello, ¿cuánto más bello es el Señor? ¿Cuánto más grande es Dios? Veía desde el avión, que se movió mucho el avión, tanto de ida como de regreso. Veía las montañas, yo decía, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Es tan grande las montañas, tanta cordillera. Pero eso es algo ínfimo, algo pequeño al lado de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Y uno se siente tan pequeño y que nuestra vida está en las manos de Dios siempre. Entonces la recompensa no es por los resultados, hermanos, es por la fidelidad a Dios. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios con tu vida. Sé fiel a Dios con lo que te ha dado. Si te dio 5, si te dio 2 o te dio 1, sé fiel al Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No fuiste creado para perder tu vida, para gastar tu tiempo en tonterías. Fuiste creado para honrar a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole en todo, agradándole en todo lo que haces. Testificando a otros de Cristo, sirviendo a tus hermanos en la iglesia, ayudando a los necesitados, siendo sal y luz en un mundo en perdición, en putrefacción. Pero si tú vives para la gloria de Dios, eso puede hacer la gran diferencia. Vas a ser luz en este mundo en tinieblas. Muchas veces los años se van, los años pasan y desperdiciamos nuestra vida. Y decimos, ¿por qué no hice esto cuando era más joven? ¿Por qué no busqué al Señor más? ¿Por qué no ocupé mi tiempo más en las cosas del Señor? Versículos 24 y 25, ya para ir cerrando pronto. Dice, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él reconoce que está delante del Señor, pero que no hizo lo que el Señor le dijo. Simplemente tú me diste esto, ahí está. Tuvo excusa. Yo te conocía, que tú eres hombre duro. Muchos ponen excusas para no hacer lo que tienen que hacer. No, es que no puedo, no, es que no tengo tiempo. Pero siempre tenemos tiempo para lo que queremos. Siempre tenemos tiempo para lo que nos gusta. La gente acusa a Dios, ¿cierto?, de no hacer lo que deben hacer. Este hombre le dijo, no, tú eres hombre duro, yo conocía eso, por eso tuve miedo. Lo hizo Adán acusando a Dios, la mujer que tú me diste por compañera. Ella me engañó y comí. De cierta forma Adán estaba culpando a Dios y a su mujer de lo que había pasado. Pero hermano, a Dios no podemos engañar.
Dios tiene la evidencia de lo que nosotros hacemos, tiene la evidencia para juzgarnos si es necesario. Entonces debemos ser obedientes a Dios, hacer en nuestra vida lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces no usar nuestra mente, no usar nuestro tiempo, nuestros recursos para la gloria de Dios, eso es ser malos administradores. Enséñale a tus hijos de pequeño: hijo, si tú no usas tu mente que Dios te ha dado, tus hijos a veces tienen grandes capacidades, pero los creamos perezosos. Si tú no usas tu mente, si tú no usas tus capacidades, tú no estás glorificando a Dios. Usa tu mente, usa tu memoria, usa tus esfuerzos, la capacidad que Dios te dio para aprender, para glorificar a Dios en eso. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, dice la Biblia, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros. ¿Qué respuesta recibió este hombre del un talento? Versículo 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Le dice el amo: si tú sabías que yo era así, si tú me dices que tú me conocías, entonces con mayor razón deberías trabajar. Si tú sabías que yo me iba a enojar por esto, que yo era, que me tenías miedo, entonces ¿por qué no trabajaste? ¿Por qué no hiciste algo? Es tu culpa, no mía. Le dice en otras palabras el amo. Y fue llamado como un siervo inútil, un mentiroso. Se hizo una idea equivocada de su amo y el temor lo llevó a simplemente esconder su talento. Hermanos, vuelvo y repito, no podemos vivir nosotros como nos da la gana. No podemos vivir como nos da la gana. Debemos dar cuenta un día. Debemos aprender a rendir cuentas. Dios nos permite deleites personales. Dios nos permite y nos concede muchas veces peticiones del corazón. Pero no olvidemos que el propósito más grande no es ese, sino el cumplir sus propósitos, el glorificarle a Él en todo lo que Él nos ha dado. Aún en las áreas más pequeñas, debemos glorificar a Dios. En el caso de nuestra iglesia, analízate en el servicio de la iglesia. ¿Puede la iglesia contar contigo? ¿Puedes tú hacer el servicio de la iglesia como haciéndolo para el Señor? ¿Qué has hecho en general para el avance del reino de Dios? Para que el reino de Dios crezca. Entonces, ¿qué le hicieron a este hombre en el verso 28? Le quitaron ese talento que tenía y se lo dieron al que tenía 10. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que quiere salvar su vida, como este hombre lo quiso hacer, finalmente la perderá. Si vives para ti, déjame decirte esto, si vives para ti y vives para tus deseos, lo que vas a hacer es perder tu vida. El destino final de eso es la condenación. Pero si la gastas y la pierdes por amor a Cristo, tú vas a hallar la verdadera vida. Vas a hallar el verdadero gozo. Personalmente, mis momentos de más dicha en la vida no han sido cuando he seguido mis placeres. Han sido cuando he decidido servir a Cristo. Cuando he decidido honrar a Cristo. Han sido los momentos de más gozo en mi vida. ¿Te estás preparando para la eternidad? Porque el vivir esta vida correctamente es una preparación para la eternidad. Es una preparación para la vida que viviremos después, sirviendo y glorificando a Dios para siempre. ¿Te estás preparando para la eternidad? Aún, hermano, tu personalidad es un talento que Dios te ha dado. Hay personas más extrovertidas y personas más introvertidas. Aquí en la iglesia, ¿cierto? Hay personas más extrovertidas y los que somos, ahí me incluyo, más introvertidos. Entonces usa esa personalidad para la gloria de Dios. Si tú eres el que le cae bien a todos, bueno, usa eso para la gloria de Dios. Usa eso para evangelizar, para alcanzar a otros. Si eres bueno para hablar harto, bueno, usa eso para hablar de Cristo, para hablar de Dios, para animar a otros con tus palabras, no para destruir.
Úsalo para la gloria de Dios. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. El pecado nos distrae. Entonces usa todos tus talentos para la gloria de Dios. Un hombre le dijo a Josh McDowell, le dijo que quería ser misionero, pero que estaba esperando que Dios abriera una puerta para ser misionero. Josh McDowell le dijo que abra la puerta. Hay más de 50,000 puertas abiertas. Solo necesitas servir al Señor. Hay más de 50,000 puertas abiertas. Hermanos, hay tanto que hacer por el Señor. Cristo lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. El problema no está en las puertas, no está en la mies, no está en el Señor. El problema está en nosotros que no queremos servir. Está en nosotros que no estamos dispuestos a hacer las cosas para su gloria. Pero un día, como dije, rendiremos cuenta. ¿Estás preparado para la rendición de cuentas? No, es que me queda mucha vida por delante. ¿Cómo lo sabes? No sabes cuánta vida te queda delante. Si solo te guías por tus intereses, no prosperarás. Hermanos, estamos en tiempos donde la gente se guía solo por sus intereses. Que va donde le gusta, que hace lo que le gusta, le habla a quien le cae bien. Y si no, no. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Estamos para servir a nuestro prójimo, a todos. Aquí estamos para servirnos los unos a los otros. No importa si tienen más afinidad con uno o con otro, eso es normal, eso siempre va a pasar, vamos a ser más afines con unos que con otros, pero estamos para amarnos y servirnos todos, hermanos. Para glorificar a Cristo con nuestras vidas. ¿Qué vas a decirle tú en el día final? ¿Vas a poner excusas? No, es que no tenía tiempo, no es que no pude hacer esto, no es que no me di cuenta, no es que no sabía. No, Dios te ha dado ya todas las cosas para que las administres. ¿Qué le vas a decir? Entonces debes vivir delante de la presencia de Dios y debes vivir consciente que un día darás cuenta. Daremos cuenta delante del Señor. Mientras estemos en esta vida, debemos esperar su venida. Vivir conscientes de que Él volverá y que un día nos presentaremos delante de Él. Y eso nos motiva a vivir en buenas obras, a vivir para su gloria. Ahora, si tú dices, no, yo soy de aquel que tenía un talento, me identifico más con el que tenía uno y que ha desperdiciado su vida y que no negoció y que lo enterró, todo lo que Dios me ha dado lo he enterrado y he vivido a mi manera. Si es así, si tú te sientes identificado con Él, es momento de mirar a Cristo, de arrepentirte de tus pecados y mirar a Cristo para que te salve, para que te perdone, para que te dé la vida eterna, para que te dé salvación y tú puedas ahora vivir para Él. ¿Cuál es tu fe? ¿Una fe muerta? ¿Una fe sin obras? ¿Una fe que dice, no, yo creo mucho en Dios, pero no se evidencia de ninguna forma? ¿O una fe que está viviendo para la gloria de Dios? Una fe que te lleva a trabajar, a motivar, te motiva para vivir para la gloria de Dios. Bueno, Cristo dio su vida en la cruz, hermanos, para que andemos en buenas obras. No para que vivamos como queramos, sino para que andemos en buenas obras y vivamos esperando su venida. Como lo recordamos en la cena, hasta que la tomemos con Él, nuevamente en el reino de su Padre. Si tú dices, creo en Dios, déjame decirte que eso no es suficiente si no lo evidencias con tu cercanía con Dios, si no lo evidencias con tus frutos que muestran que vives para Él. La fe se evidencia por las obras, dijo Santiago. No necesitas las obras para la salvación, necesitas la fe en Jesucristo. Pero luego esa fe se evidencia por tus obras. Cree en Cristo y serás salvo y podrás vivir para su gloria. Podrás usar todo lo que te ha dado para Él. El Señor nos ayude a vivir para Él y a entregar nuestra vida a Él siempre. Oremos. Dios amado, agradecidos estamos de tus bondades y de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, administrar esta vida para tu gloria, a vivir para honrarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, a vivir para bendecir tu santo nombre. Oh Dios, ayúdanos a vivir con la conciencia de que estamos delante de ti, Señor, de que tú nos miras y de que un día volverás, Señor, y daremos cuenta de todo lo que tú nos has dado.
Ayúdanos a ser diligentes, a ser fieles, a ser apasionados, Señor, por tu obra. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea nuestro trabajo, nuestro comer o beber, sea para la gloria de tu nombre. Bendice esta iglesia, fortalécela, anímala, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti hasta la muerte. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.